Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar hoy con Rubén Maldonado, diputado y dirigente de la Fuerza del Pueblo, que tuvo su congreso ordinario constitutivo ayer en el Centro Olímpico. Así es que, buenos días, caballero. Bueno, buenos días, Buen Valentino, día. buenos días, Ana, ¿cómo están ustedes? Todo Un muy placer bien. compartir con ustedes. Igual, lo veo muy contentico. No, Ay, después de ayer hay- está que él brinca solo. Hay razones, estamos muy contentos. La verdad que ayer logramos la meta que nos trazamos hace 6 meses, comenzamos en octubre, y ayer concluimos nuestro congreso constitutivo, y la verdad que es un paso de avance para la sociedad dominicana. Sin lugar a dudas, yo me atrevería a afirmarte que ayer dio a luz ya en forma, ¿verdad?, organizada, con sus estatutos y sus diferentes líneas organizativas ya definidas. Ayer dio a luz el partido político más importante de República Dominicana. Y no solamente eso, sino, como bien planteó el presidente Leonel Fernández, la fuerza política que está llamada a ocupar el poder en los próximos años. Viendo ayer las imágenes, copado el lugar de personas, el entusiasmo, la algarabía, demasiadas caras conocidas, peledeístas, que cualquiera podría equivocarse. Ya ustedes, a partir de esa finalización del Congreso Constitutivo y todo ese tipo de cosas, ¿se constituyen en una fuerza opositora que va a enfrentar de manera directa al partido de gobierno, o simplemente seguirán organizándose para todo lo que es las elecciones venideras? No, Ana, somos una fuerza opositora. Tendremos que convivir con las dos cosas. Por un lado, tendremos que seguir trabajando para seguir propiciando nuestra organización a lo interno y nuestro crecimiento, pero también tendremos que jugar nuestro rol como partido político de oposición. Y de hecho, precisamente eso fue lo que hizo el presidente ayer en su discurso central, cuando el presidente le plantea al gobierno del presidente Luis Abinader y le dice que el gobierno, entendemos la situación por la que está pasando el país, entendemos la gravedad de la situación económica y sabemos que esta no es una situación que tiene solución a corto, ni mediano, ni largo plazo, con esfuerzos particulares, que necesitaremos del concurso de la mancomunidad económica más desarrollada del mundo, la europea, Norteamérica, etcétera, etcétera. Ahora bien, que el gobierno tiene que asumir políticas que vayan en beneficio y a favor de los más desposeídos. De ahí es que viene la propuesta que el presidente hace. Nosotros soltamos al gobierno para que no quite los planes sociales, para que no le quite fase 1, fase 2, quédate para ti, y esos programas creados para ir en auxilio de la población trabajadora dominicana. No podemos olvidar, señor Maldonado, que el gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM llegó también con una alianza con ustedes a nivel congresual y a nivel municipal en algunos puntos, con importantes hoy legisladores que ocupan la posición. Y esto, por eso viene la pregunta, si va a ser un ente opositor o va a ser un partido que va a sugerir al gobierno del presidente Abinader algunas políticas a seguir. Todavía yo no he visto esa contundencia, esa capacidad de verbo que tiene el presidente Leonel Fernández, que usted diga, le dio por el pelao o le dio donde había que darle ante cualquier política que él no esté de acuerdo y su fuerza también. No, Ana. Nosotros hemos estado en una oposición fuerte desde el primer momento. Lo que pasa es que también nosotros como partido político tenemos que ser un partido sensato. Si tú analizas lo que está viviendo hoy República Dominicana, no son condiciones iguales a otra época. Nosotros estamos en una pandemia de salud, tenemos una crisis sanitaria y conjuntamente con esa crisis sanitaria también estamos con una crisis económica. Y ese no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno de República Dominicana, es un fenómeno de carácter planetario. En consecuencia, los resultados son catastróficos. Ante una situación así, nosotros como partido político, desde el primer momento definimos nuestro rol de partido de oposición. Ahora, ¿qué hemos dicho? Nosotros vamos y tenemos que contribuir con el gobierno en todas aquellas medidas que requieran y necesiten la participación nuestra para garantizar que tanto el tema sanitario como el tema económico se puedan solucionar. Ejemplo, ¿qué hacemos con los préstamos que desde el gobierno llegan al Congreso ante esta situación?
le decimos que no. Impedimos o tratamos de impedir que el gobierno pueda accesar a los recursos necesarios para poder completar, para poder tener el presupuesto necesario para la grave crisis económica que estamos viviendo, a sabiendas de que las recaudaciones y que los ingresos del Estado han disminuido en más de un 35 o un 40%. No, requiere una situación en este momento de una oposición sensata, una oposición constructiva. Decirle al gobierno que nosotros estamos vigilantes y requerirle y exigirle al gobierno que cumpla como lo hemos venido haciendo. El primero que le digo aquí al presidente Luis Abinader, a este gobierno, que tenía que crear un protocolo para el tema de la vacuna, porque aquí íbamos a llegar la vacuna y no sabíamos cómo emplearla. El primero que le exigió al gobierno que dónde estaban las vacunas fue Leonel Fernández, y por eso las vacunas llegaron. Ahora mismo, la postura de nosotros como partido político es la exigencia al gobierno de que los programas sociales no pueden cesar. Pero el gobierno ha dicho que va a eliminar esos programas ahora en el mes de abril. Nosotros hemos dicho, no puede cesar. Pero Maldonado, el presidente Fernández como que a veces se canta y se llora. Porque, por ejemplo, él dijo ayer en el discurso, el gobierno no puede ni debe quitar los programas sociales, pero también le dijo, la crisis económica que estamos viviendo, que ha llevado la deuda dominicana de un 51% a un 72% del PIB, Producto Interno Bruto, o sea, lo que producimos, conllevará a la primera crisis financiera de la República Dominicana. Le está advirtiendo al presidente. Entonces, claro, al mismo tiempo que le dice que los préstamos que ha ido cogiendo han llevado al país a endeudarse con el PIB hasta un 72%, al mismo tiempo le dice que no puede quitar ninguno de los programas sociales. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿y entonces la fuerza del pueblo va o no va a aprobar más préstamos y bonos? Es que es una posición responsable del presidente. Esa es la diferencia del presidente Leonel Fernández cuando tú lo equiparas con los demás liderazgos políticos de nuestro país. Es precisamente la verdad. El presidente hizo un análisis de la situación económica de la nación y lo que él dijo es lo correcto. Ahora bien, ¿qué hacemos? Ante una situación como esta, la crisis, ¿qué hacemos? Le quitamos la comida a los más pobres. Le quitamos la comida a los que más lo necesitan. ¿Cuál es la salida? La salida fundamental en esta crisis, y él lo planteó y lo graficó hoy, necesariamente aquí no hay salida en este momento de índole local. No la hay, y lo sabemos todos. Y quitando los subsidios. No es que quitando los subsidios no es la salida. Tú no puedes traspasar la crisis al que menos tiene. Aquí hay una situación. Pero los subsidios, me refiero a nivel industrial, a nivel de grandes empresas. Es que ellas son ese mismo sector también está respirando con aire artificial. Es decir, ahora mismo la República Dominicana está en una situación donde la presión al sector industrial, la presión al sector empresarial y la presión a los sectores productivos no es lo más aconsejable porque esos sectores no están en bonanza. Eso depende de algunos porque, sí, por ejemplo, los bancos nunca han sufrido nada. Todo lo contrario, los bancos se declaran... Se aprovecharon de la crisis. Es correcto, están arriba. Es correcto, pero también tenemos que entender lo que está sucediendo. Es que el presupuesto que el gobierno sometió es un presupuesto deficitario en más de un 30%. Es decir, aquí hay 380 mil millones de pesos que son déficit, que el gobierno tendrá que buscar esos recursos para poder cumplir con ese presupuesto. Ahora, aquí hay una incógnita. Tú tienes dos cosas en las cuales tú tienes que decidir. ¿Qué yo dejo? Que los más pobres, que los más desposeídos, que los trabajadores dominicanos desaparezcan, que su crisis se prolongue a un estado ya insoportable. Eso podría darte entonces consecuencia al final una revuelta, una protesta generalizada. O tú quieres seguir asumiendo, o tendrás que seguir asumiendo, política de deuda externa con la agravante de que a la larga caeremos en una situación de insostenibilidad financiera. Ahora, el presidente fue honesto en el planteamiento. Tenemos que cuidarlo ante eso. Pero también el presidente hizo un llamado, que no es ahora que lo está haciendo. Pero un país con hizo un llamado a la comunidad internacional
para que vaya en auxilio de los países latinoamericanos, de los países más pobres, porque si no sucede, va a colapsar todo el andamiaje económico y financiero de estas pequeñas naciones y conjuntamente con ellas también colapsarán las grandes economías. Pero un país, como dice Leonel Fernández, con una deuda, con un PIB de un 72%, estaríamos prácticamente hablando, como en términos franceses se llama, un default. Sí, así mismo Prácticamente. Nosotros estamos en default, pero prácticamente. Es la realidad. Pero yo creo que cuando se hace la si tú ves los préstamos que hemos tenido que aprobar en los últimos 6 meses, esos préstamos, o 6 meses no, el último año, la mayoría de esos préstamos, el 90%, son préstamos que no van. Antes nosotros probamos préstamos para hacer tal presa, para hacer tal puente, para hacer tal acueducto, para construir aquello. Ahora no. Ahora los préstamos son para sostenibilidad del presupuesto en materia de los programas que el gobierno tiene. Lo que indica que la economía de nosotros va creciendo, pero en base a préstamos. No, porque la economía de nosotros no va creciendo, al contrario. Digo, se ha mantenido en base a préstamos. El Banco en Central este dice momento, que nos sí, mantenemos. la economía nuestra aquí ahora mismo tiene un déficit de un -7, un -8. Estamos por debajo, es decir, de crecimiento. Los otros crecimientos, olvidémonos. El gobierno también, en un afán de populismo que ejerce y que practica, vive siempre hablando y crea confusión. Por ejemplo, por un lado, están cogiendo préstamos para poder sostener la economía, pero por otro lado, tú encuentras al Ministerio de Impuestos Internos. Pero ellos están anunciando obras por todos los lados. Que le está yendo bien, que es una contradicción y es mentira. Lo que pasa es que como la forma como ellos lo calculan, le da esos resultados que son titulares de periódicos. La única verdad es que hoy por hoy nosotros tenemos una situación grave. Y entonces el gobierno, en esa misma actitud de populismo periodístico, de vivir con titulares, el presidente de la República, que entiendo y creo tiene muy buenos deseos y muy buenas intenciones, pero vive todos los días anunciando obras multimillonarias, y nosotros le hemos dicho en nuestro rol, Ana, también de oposición, bueno, pero si usted me dice que va a construir el metro que va de Santo Domingo hasta el aeropuerto, hasta Boca Chica, que bueno, aplaudimos, estamos de acuerdo con eso. Ahora, lo que nosotros queremos es que nos diga de dónde usted va a sacar el dinero para ejecutar esa obra. Porque si no lo tiene esa respuesta, entonces ese anuncio cae en el populismo y en la mentira. Aunque coja los titulares que coja. Aunque coja los titulares que coja. Sin embargo, y yo le calculo y le atribuyo muy buenas intenciones al señor presidente de la República. Sin embargo, tengo que decir... Bueno, pero de buenas intenciones. Está lleno el mundo. Está lleno el mundo. Mire, sin embargo, yo creo que el desarrollo político entre los votantes hoy en día es otro. Ya nosotros no votamos porque mi papá era de tal partido, porque mi papá me inculcó tal cosa. Y yo lo digo en debates, esta conclusión me llega por los debates que tengo con mis hijos, que votan los dos ya. Y esto me hace pensar que hacer una oposición como la hace la Fuerza del Pueblo con la experiencia de Leonel Fernández, debería de hacer discursos con soluciones. O sea, nosotros entendemos que esto está mal y se soluciona de esta manera. Y eso va a crear en esa población votante y muchos de nosotros una conciencia clara de la realidad que vivimos. Porque si yo critico sin proponer, no estoy aportando absolutamente nada. Entonces, a eso yo me refiero. Hay hechos contundentes donde la Fuerza del Pueblo diga, nosotros entendemos que debe hacerse tal cosa. Porque le pongo el ejemplo de las causales. El presidente Fernández dijo dónde iba a terminar eso, no la propuesta de la Fuerza del Pueblo para que eso no llegue a las más altas instancias en la República Dominicana. Entonces, esa oposición la van a hacer ustedes. Le han dado de lado a las causales. Antes de entrar a las 3 causales, lo primero que quiero recordarte, Ana, que desde la Fuerza del Pueblo, las diferentes secretarías nuestras, en toda de salud, educación, laboral, toda nuestra secretaría, toda la semana hacen una rueda de prensa exponiendo nuestra posición respecto a un tema X, exigiéndole al gobierno. Pero no han dicho nada con respecto a las 3 causales. Pero no es lo mismo que hable una secretaría, que hable el líder de esa organización. Es que cuando nosotros hablamos por instrucción del líder.
cuando cualquier secretaría de nuestra organización política emite un pronunciamiento, emite un punto de vista, ese punto de vista está avalado y está refrendado y revisado por el líder de nuestro partido político, que se llama Leonel Fernández, y por la dirección política que la conformamos todos, un grupo. Pero lo que quiero plantearte es que nosotros tenemos posiciones en todos los puntos. Y el presidente Leonel Fernández, ayer, cuando hace la observación y la exhortación al gobierno, está jugando ese rol que muy inteligentemente y muy correctamente tú estás planteando. Ahora bien, respecto a las 3 causales, claro que tenemos una posición, Yo particularmente, yo tengo una posición, pero mi posición es una posición individual, es la posición de Rubén Maldonado. Porque ustedes saben muy bien que este tema de las 3 causales tiene una problemática. ¿Cuál problemática tiene este tema? Bueno, este tema es un tema que tiene que ver con la fe. Este tema tiene que ver con la creencia religiosa y también tiene que ver con los conceptos liberales de otra parte de la sociedad. Aquí hay una gran división. Entonces, tú no puedes, bajo ninguna circunstancia, exigirle a tu militancia política una línea política respecto a ese tema. Esto es lo que yo quiero y hay que imponerlo, porque hay que reconocer que si yo fuera creyente de una iglesia o pastor de una iglesia o estuviera vinculado al laborantismo religioso, como hay muchos legisladores que así lo están, no nadie me va a poder a mí ordenar que yo tenga que estar de acuerdo con una posición que transgrede y que rompe mis criterios morales personales, independientemente de si son correctos o no correctos. Pero Maldonado, el tema de las 3 causales no es un asunto de fe, es un asunto de salud y de mujer. Sí, pero depende de qué. De salud y de mujer. No, eso es lo que tienen que ver los legisladores. Estoy de acuerdo contigo, Geraldino, pero eso tiene que ver con qué gafas tú te pongas para verla. Pero debe haber una posición general. Si se ve de la óptica de los religiosos militantes católicos o protestantes o evangélicos, lo van a ver con un concepto diferente. Ahora, si tú lo ves desde el ámbito del sector liberal de la sociedad, lo ves con ese criterio. ¿Acaso algún diputado ha visto algún obispo, arzobispo, papa o pastor o gente de esa pasando una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, un año, mala noche con un parapléjico en una clínica? Ellos no tienen hijos, señor. Bueno, señor, seguro que no. Señor, no tienen hijos. Sí, pero recuerden que tienen hijos para saber lo que es mantener un hijo. Sí, pero recuerden que este tipo de discusión para asumir una responsabilidad no es única como nuestra. esta. Esta es una discusión que se ha dado a nivel planetario. Y esta lucha se ha dado a nivel mundial. Por eso el presidente atinadamente dijo, ese tema no tiene una solución que no sea al final en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque no importa cuál de los 2 sectores logre el objetivo, el otro lo va a impugnar. Yo particularmente, como legislador, en el año 2018, en el ánimo y en el afán de que se apruebe el Código Penal, sometimos un proyecto de ley que trataba o procuraba en ese momento extraer las 3 causales del Código Penal para discutirla como una ley individual. Sí, pero eso no es irresponsabilidad de los legisladores. ¿Perdón? Sacar las 3 causales del Código Penal es una irresponsabilidad de los legisladores. ¿Y por qué razón? Claro que sí, porque usted razón. lo que se está desprendiendo de un problema que quiere echarlo para otro lado. No, muy por el contrario. Lo que estamos viendo es que el Código Penal es el instrumento jurídico más importante que tiene República Dominicana para combatir la criminalidad. Y es de 1884. Y tiene más de 25 años estancado en el Congreso Nacional, paralizado con una sola objeción. ¿Cuál es la única objeción? Un código que tiene más de 1000 artículos está paralizado por un artículo. ¿Cuál es? El aborto. Entonces nosotros dijimos, si el tema es el aborto, saquemos el aborto. Y no solamente eso, sino que en lo que se creó nuevo, hay todo un protocolo de salud, un protocolo de protección, de obligación de protección por parte del Estado a la mujer que se ve en la necesidad de tener que recurrir a una de las causales de esas 3 que estamos enunciando. Lo que significa que cuando tú saques el código, podemos aprobar el código sin necesidad de la contaminación
que representa la discusión por la división que existe entre los que están a favor de las 3 causales y los que están a favor de las no causales. Rubén. Y recuerda que quien te habla ha estado siempre al lado de las 3 causales. Desde la Constitución del 2010 cuando se trató ese tema. Ahora bien, eso es un tema que divide la sociedad dominicana. Por ese tema hay que dejarlo, como bien planteó el presidente Leonel Fernández, para que sean, al final de cuentas, el Tribunal Constitucional O sea, que decida la última para que de 13 integrantes, 9 hombres decidan. Que no han Porque parido nunca. las mujeres son las que paren. Que no han parido Rubén nunca. Maldonado. Gracias. Gracias por estar aquí. placer inmenso. Señoras y señores, nos vemos.